Hola amigos, buenos días. La verdad es que es francamente increíble la cantidad de beneficios que aporta la cúrcuma a cualquier perro, de verdad, para muchísimas enfermedades. En este vídeo os voy a explicar las principales enfermedades para las cuales yo recomiendo usar como complemento, nunca como tratamiento único y exclusivo, pero sí como complemento que ayuda a la recuperación de los perros afectados por estas enfermedades. Os explicaré también por qué es muy importante que sepáis la dosis de cúrcuma, porque no vale cualquier dosis. Hay que ir con cuidado porque a dosis excesivas es un producto problemático, ¿de acuerdo? Hay que ir con cuidadito con él. Y al final también del vídeo os daré una pequeña receta para que veáis que es muy fácil de manejar este remedio, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo explico todo en el vídeo. La cúrcuma es una planta procedente de la India. Es muy similar al jengibre, pero se diferencia de él básicamente a simple vista por el color. El jengibre suele ser prácticamente blanco o una cierta tonalidad amarillenta y la cúrcuma es completamente anaranjada. En medicina se utilizan prácticamente todas las partes, pero sí que es cierto que la parte de la planta que más se utiliza es la raíz y es la que vamos a utilizar sobre todo en los animales, especialmente en el perro, como os voy a indicar. Hay que tener en cuenta en cuanto a su composición que es una planta muy energética, es decir, es altamente calórica con muchos carbohidratos, pero sobre todo nos va a interesar porque tiene muchísimas vitaminas, especialmente vitaminas del grupo B, vitamina E y vitamina C, aparte de sodio, fósforo, etcétera, toda una serie de sales y minerales muy interesantes para los perros. Pero ¿para qué vamos a utilizar? ¿Para qué enfermedades vamos a recomendar el uso de la cúrcuma en los perros? Pues ir tomando nota porque de verdad la lista es amplia y de verdad que os va a sorprender. El primer uso que se le suele dar a la cúrcuma y que se suele recomendar de forma bastante habitual es para el tratamiento de las flatulencias excesivas en los perros. Las flatulencias en el perro es algo bastante frecuente, básicamente por la forma casi compulsiva que tienen muchas veces de comer, donde tragan habitualmente mucho aire. En estos casos, luego os contaré ya la dosis, en el apartado siguiente, nos va a ayudar mucho la cúrcuma. Ojo, y a eso hay que tener también cuidado, no va a cortarnos, no va a evitar que el animal tenga flatulencia si la flatulencia está originada, por ejemplo, por una infección por Clostridium, por una infección bacteriana de determinados tipos. Ahí va a tener otros síntomas, pero en ese caso no, ¿vale? Va a cortarnos o a reducir la frecuencia de las flatulencias en aquellas flatulencias ligadas a alimentación, básicamente, a comer en exceso, a comer muy rápido, a comer algún alimento inadecuado, etcétera, etcétera. Luego tiene la capacidad, la cúrcuma, de ser una excelente ayuda para el tratamiento de las enfermedades gastrointestinales, especialmente los cólicos abdominales, los cólicos estomacales y las diarreas, e incluso también los vómitos. Ahí funciona un poquito peor que el jengibre, pero también tiene ese efecto. Vamos a ver, la cúrcuma tiene unas excelentes capacidades digestivas, facilita mucho la digestión y luego también tiene un claro efecto antiinflamatorio, con lo cual, vamos a ver, no va a curar ella sola por sí misma la gastroenteritis, pero con el tratamiento que se le esté dando es una excelente ayuda para que el animal se recupere mucho antes. Otro uso que tiene, y aquí es muy importante, muy importante, es para el tratamiento del hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es una enfermedad que afecta tanto a los humanos como a los perros, los dos las tenemos igual, donde por una mala alimentación se va produciendo poco a poco una acumulación de grasa en exceso en el hígado. Y esto genera una hepatitis, una degeneración hepática y posteriormente una cirrosis, con la muerte consecuente del animal. La cúrcuma nos previene y nos ayuda a desintoxicar ese exceso de grasas que se depositan en el hígado. Lógicamente, con que le des cúrcuma no va a bastar. Al perro que tiene un problema de hígado graso hay que ponerlo a dieta, hay que hacerle hacer más ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cúrcuma es un tratamiento ya de por sí que nos ayuda a reducir la incidencia de este problema. Y luego, también por este mismo efecto antioxidante,
facilita de forma indirecta la funcionalidad del riñón, nos va a hacer que el riñón del perro funcione mucho mejor. También tiene un claro efecto como producto que alivia los dolores osteoarticulares. Pero aquí vuelvo también a lo de antes. Si un perro tiene una artritis, si un perro tiene una cojera, si un perro tiene una degeneración del cartílago articular, de la articulación que sea, solo con cúrcuma no se va a curar. Si os dijera eso, os estaría engañando, ¿vale? Hay que dar su antiinflamatorio para el dolor, hay que dar el cartílago de tiburón, etcétera, etcétera. Pero la cúrcuma, como tiene ese gran poder antioxidante, hace que la membrana que está en los cartílagos, si habéis comido pollo, por ejemplo, cuando os toca el hueso de la pata, de la articulación de la rodilla, veis que cuando lo abrís hay como una cosa brillante en la superficie del cartílago. Esa telilla, que aunque no se ve, está ahí, esa telilla se inflama con mucha facilidad. Y los antioxidantes que tiene la cúrcuma hacen que esa inflamación, que ese ataque por radicales libres sea más difícil, con lo cual previene y alivia muchas veces el dolor. Lógicamente, si al animal ya tiene la articulación hinchada y demás, no le va a hacer nada, las cosas como son, pero sí que de forma continua en animales que, por ejemplo, llevan ya mucho tiempo en tratamiento con un antiinflamatorio, ya sea el meloxicam, ya sea el que queráis, pues nos ayuda a reducir un poco la dosis del antiinflamatorio, por ejemplo. Otro beneficio muy importante que va a tener la cúrcuma es que nos ayuda en el tratamiento de las diabetes del perro. La diabetes es una enfermedad muy frecuente en la actualidad, que se da en muchos perros, básicamente porque los sobrealimentamos. Esa es la causa principal. La cúrcuma tiene dos capacidades muy buenas para el tratamiento de la diabetes. Primero, tiene un efecto antiinflamatorio y en segundo lugar, tiene la capacidad de regular los índices de glucemia en sangre, ¿vale? De manera que se reduce la capacidad de resistencia que tienen muchas células a la insulina. Tiene una muy buena actividad sobre el páncreas, de manera que un animal tratado con cúrcuma se ha visto que es menos insulino resistente, de manera que al funcionar mejor la insulina va a tener una diabetes menos grave, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la dosis diaria de cúrcuma que podemos dar a nuestro perro? Pues para que os hagáis una idea, un perro que pese un perro grande, ¿no? Por ejemplo, que pese 30 kilos, tendría que tomar 60 miligramos. Es decir, sería 2 miligramos por kilo de cúrcuma. Eso sería la dosis de referencia para darla todos los días. En los casos de las enfermedades que os he comentado, la dosis se puede incrementar hasta los 3 miligramos. ¿Vale? Podríamos tener ese exceso. Más no es bueno y no va a hacer más efecto. De verdad, no va a funcionar mejor, ni el animal se va a encontrar mejor, sino que va a tener algún efecto colateral indeseable. ¿Y la forma de darle la cúrcuma? Pues sencillísimo, yo qué sé, una receta muy sencilla. Ponéis en una olla a hervir arroz y zanahoria, troceado, la zanahoria, lo ponéis a hervir. Y en una plancha hacéis una loncha de pollo a la plancha. Cuando ya esté hecha, sacas el arroz y la zanahoria, lo filtras, que no vaya con agua, lo mezclas todo y le echas la cúrcuma, lo remueves, todo eso sin sal, evidentemente, como os he dicho, os digo siempre, y ya os digo, el animal se lo come. Si lo acostumbráis como forma preventiva y tenéis acceso a la cúrcuma, oye, pues os vais a evitar seguramente muchos problemas colaterales de enfermedades que pueda tener un perro. Y si ya está enfermo, pues al tratamiento que os recete vuestro veterinario es una ayuda y nadie os lo puede negar. Pues simplemente os tengo que también decir una cosa. Aquí os pongo un vídeo, de verdad, que os va a ser muy interesante, porque os hablo de los alimentos que no debe comer nunca un perro. Es importante que lo tengáis siempre presente, porque hay alimentos que pueden ser tóxicos y peligrosos para los perros en general. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.